Buenas noches, amigos. Tomen asiento. Descansen sus botas. Soy Joe Rivers, presentador de Voices of Justice. Esta noche nos uniremos a una conducción de ganado. Ahora bien, la mayoría de la gente piensa que las grandes conducciones son epopeyas de coraje, polvo y determinación. Empujar a miles de cuernos largos a través de kilómetros interminables de pradera, enfrentándose a tormentas, estampidas y territorios hostiles. Y todo eso era cierto, no nos engañemos. Pero una conducción de ganado era también un mundo autónomo, a kilómetros de cualquier pueblo, donde la única ley era la palabra del jefe de la caravana. Un hombre podía alistarse en Texas y desaparecer antes de llegar a Kansas, perdido en la ruta, diría la gente. Había accidentes. Los ríos se desbordaban. Los caballos se asustaban. Las enfermedades se propagaban bajo ese cielo enorme y solitario. Era fácil para un hombre simplemente desaparecer. Normalmente era trágico. A veces era conveniente. La historia de esta noche nos lleva a una de esas conducciones, hacia el norte de Texas a finales de la década de 1870. Cabalgaremos junto a hombres que empujan ganado, soñando con el día de pago en Abilene. Han puesto su confianza, sus propias vidas, en manos del jefe de la caravana, un hombre llamado Marcus Thorne. Thorne conocía el ganado, conocía la ruta, lo que sus cansados vaqueros no sabían. Era que él no solo contaba cabezas de ganado, contaba hombres. Recogía algo mucho más valioso que la carne. Verán, este jefe de caravana en particular robaba más que ganado, robaba identidades. No se alejen ahora, mientras desentrañamos una historia de engaños en la larga ruta, donde el mayor peligro no siempre era la estampida, sino el hombre que cabalgaba en cabeza. El polvo se levantaba en una nube perpetua de color rojizo, cubriéndolo todo. Los flancos sudorosos de los caballos, el cuero agrietado de las sillas de montar, los rostros y los pulmones de los hombres. Nate Callahan se subió el pañuelo hasta cubrirse la nariz y entrecerró los ojos para protegerse del implacable sol de Texas. 3,000 cabezas de ganado de cuernos largos mugían, se empujaban y levantaban una nube sofocante mientras avanzaban hacia el norte. Un río lento y rebelde de ganado que fluía a través del inmenso paisaje resplandeciente por el calor. Llevaban 2 semanas desde San Antonio, en dirección a la estación de tren de Abilene, Kansas. Quedaban muchos kilómetros por recorrer, muchos meses por delante. Nate iba en la retaguardia, la peor posición, comiendo el polvo de todo el rebaño y de la docena de vaqueros que lo conducían. Era un trabajo duro y poco gratificante, pero Nate no se quejaba. Quejarse no cambiaba el polvo, ni acortaba las millas. Era un hombre de unos 45 años, de naturaleza tranquila, con el rostro curtido como el cuero viejo de una silla de montar, y los ojos cautelosos y observadores de alguien que había aprendido las lecciones de la vida por las malas. Se mantenía al margen, haciendo su trabajo, observando,
escuchando. Había llegado al oeste hacía unos años, dejando atrás una vida en Missouri destrozada por la guerra y sus amargas secuelas. No huía de la ley, solo de los fantasmas y las decepciones, con la esperanza de ganarse un futuro. Tal vez encontrar un pedazo de tierra en algún lugar tranquilo, donde pudiera finalmente echar raíces y olvidar al hombre que había sido. El transporte de ganado pagaba bien, si llegabas al final. Si llegabas. El grupo estaba dirigido por Marcus Thorne, el jefe de la caravana. Thorne era una figura impresionante, alto, erguido en la silla de montar, siempre impecablemente vestido para ser un hombre que vivía de la tierra. Tenía una presencia imponente, un ojo ascenente, un ojo agudo para los problemas y una voz que podía atravesar los bramidos del rebaño. Conocía los caminos, sabía dónde estaban los abrevaderos y sabía cómo manejar a los hombres con una mezcla de disciplina firme y justicia calculada. La mayoría de los vaqueros lo respetaban, incluso le temían un poco. Pagaba a tiempo, no toleraba a los holgazanes y parecía tenerlo todo bajo control. Pero Nate sentía una punzada de inquietud cerca de Thorne. Quizá eran los ojos del hombre, inteligentes, penetrantes, pero fríos como el corazón de un banquero. O tal vez era la forma en que Thorne a veces parecía más interesado en los hombres que en el ganado, haciendo preguntas discretas e inquisitivas sobre su pasado, su procedencia, sus lazos familiares. Quizás solo era para entablar conversación, para conocer a su equipo, pero parecía inquisitivo. El equipo era una mezcla típica. Vaqueros jóvenes ansiosos por la aventura, veteranos en busca de un trabajo estable, unos cuantos vagabundos huyendo de algo, todos unidos por las dificultades compartidas y la promesa del día de pago. Estaba Jedediah, Jed Stamps, el cocinero canoso, siempre cubierto de harina y cínico, que lo veía todo desde su percha en el carro de la comida. El joven Billy Peterson, de apenas 18 años, lleno de energía nerviosa y fácilmente impresionable. Y luego estaban los demás, hombres más callados como el propio Nate, hombres cuyo pasado era un misterio, hombres como Smitty de Ohio, que rara vez hablaba de su hogar, o Jonesy, de Arkansas, que parecía nervioso con los desconocidos. El primer incidente ocurrió 3 semanas después, al cruzar el Río Rojo. Una tormenta repentina, con relámpagos que atravesaban el cielo y el río creciendo rápidamente. El rebaño entró en pánico, un caos de barro y remolinos. En la confusión, un vaquero llamado Charlie Evans, un hombre tranquilo que había mencionado que estaba ahorrando su sueldo para comprar la granja de su familia en Illinois, se hundió. Su caballo apareció río abajo, pero Charlie simplemente había desaparecido. Una tragedia, declaró Thorne solemnemente alrededor de la hoguera esa noche, sacudiendo la cabeza. Los accidentes en las rutas eran habituales. Un recordatorio para mantenerse alerta. Habló con elocuencia sobre la tranquila dedicación de Charlie y prometió enviar su paga
a su familia. Si encontraba una dirección entre las escasas pertenencias de Charlie. A la mañana siguiente, Thorne revisó personalmente las alforjas del muerto. Nate lo vio guardar en su bolsillo una cartera de cuero gastada y un pequeño paquete de cartas atadas con una cuerda. Respetuoso, pensó Nate al principio. Está arreglando los asuntos del hombre. Sin embargo, algo le parecía extraño. La expresión de Thorne mientras manipulaba los objetos no era de dolor, sino de cálculo. La vida en la ruta continuaba. Largas jornadas a caballo, empujando el rebaño, lidiando con el ganado descarriado, el terreno traicionero, la comida monótona. Las noches las pasaban turnándose para vigilar, con la inmensa vacuidad de las llanuras presionándolos, el silencio solo roto por los mugidos del rebaño, el crepitar de la hoguera o el aullido lejano de un coyote. Los ánimos se caldeaban bajo la tensión constante, el polvo y el calor. Surgían pequeñas disputas que normalmente se resolvían rápidamente gracias a la rápida intervención de Thorne. Nate seguía observando y escuchando. Se fijó en Smitty, el hombre callado que supuestamente era de Ohio, que se enzarzó en una tensa discusión con otro vaquero por unas cartas. En el calor del momento, Smitty soltó una palabrota con un marcado acento de Mississippi, pero se dio cuenta inmediatamente y palideció. Ohio estaba muy lejos de Mississippi. Más tarde, durante una de las escasas entregas de correo realizadas por un repartidor, Nate vio que Jonesy, el nervioso de Arkansas, no reaccionaba cuando el repartidor le llamaba por su nombre. Jonathan Ayers, el nombre con el que Jonesy se había inscrito. Solo cuando Thorne le lanzó una mirada severa, Jonesy Ayers reclamó tardíamente sus cartas. Las guardó en su bolsillo sin leerlas y se sonrojó. Inconsistencias. Pequeñas cosas, tal vez, pero se quedaron grabadas en la mente de Nate. Luego, vino el segundo accidente. Atravesaban una zona accidentada, llena de barrancos y matorrales de robles, perfecta para perder ganado o meterse en problemas. Se avistó a un pequeño grupo de jinetes, tal vez comanches o kiowas, siguiendo a la manada. Thorne ordenó redoblar la vigilancia. Esa noche, durante la guardia del medio, Smitty, el hombre de Ohio con acento de Mississippi, fue encontrado muerto cerca del borde del terreno donde dormían, con una flecha en la espalda. Los jinetes que los seguían habían desaparecido por la mañana. Otra tragedia. Thorne habló con gravedad de los peligros del camino y de la necesidad de precaución. Él mismo recogió las pertenencias de Smitty, encontrando muy poco. Unos pocos dólares, una manta gastada, ninguna carta, ninguna identificación más allá del nombre que había dado. Un hombre a la deriva, murmuró Thorne con tristeza, sin pasado que mencionar. Pero Nate había estado de guardia esa noche, al otro lado de la manada. No había oído ninguna pelea ni los gritos de Smitty, y la flecha parecía limpia, casi nueva, no como las flechas desgastadas que solían usar los guerreros de las llanuras, siempre en movimiento.
Parecía un montaje. ¿Sabía Smitty algo? ¿Le había delatado un desliz? ¿O era solo otro acto brutal y aleatorio de violencia fronteriza? Nate le confió su inquietud, con cautela, a Jed, el cocinero. Jed había participado en innumerables viajes y lo había visto todo. Entrecerró los ojos para mirar a Nate por encima del borde de su taza de café, limpiándose la grasa de tocino del delantal. Algo no va bien en este viaje, Nate, admitió Jed, bajando la voz, aunque no había nadie más cerca del carro de la comida. Demasiados accidentes, demasiados tipos callados que desaparecen, y Thorn, Jed escupió al suelo, vigila demasiado a los hombres. Sabe más de ellos de lo que debería saber un jefe de caravana. Hace preguntas, recuerda detalles, como si los estuviera recopilando, igual que recopila el recuento del rebaño. Las palabras de Jed confirmaron las vagas sospechas de Nate. ¿Coleccionar hombres? ¿Qué significaba eso? La idea era absurda, pero las inconsistencias, las muertes oportunas, el peculiar interés de Thorn por la identidad de los fallecidos. Unas noches más tarde, incapaz de dormir, Nate daba un paseo no autorizado por los alrededores del campamento, necesitando alejarse de los ronquidos de los hombres y de la opresiva oscuridad. Vio un destello de luz en la tienda de Thorn y oyó voces bajas. La curiosidad, o tal vez solo una premonición de peligro, lo hizo acercarse más. Agachándose y utilizando el carro de provisiones como cobertura, podía oír la voz distintiva y culta de Thorn, y otra voz más áspera y desconocida. Conseguí los papeles de Evans sin problemas, decía la voz áspera. Un buen juego. Los papeles de la baja, cartas de casa, incluso una referencia de la escritura. Vale mucho dinero para la persona adecuada en Dodge City. Excelente, Roper, respondió Thorn con voz suave como la seda. ¿Y la situación con Smitty? Todo limpio, dijo Roper. La flecha parecía auténtica. Nadie sospecha nada. No dejamos rastro, como dijiste. Es una pena que no llevara documentos. Solo era un vagabundo. Es desafortunado, pero necesario, suspiró Thorn. Se estaba volviendo descuidado. Hacía preguntas sobre Evans. No podíamos arriesgarnos a que hablara cuando llegáramos a Abilene. Una pausa. El nuevo, Miller, ¿llegó al punto de encuentro? Sí, está esperando en el cruce de Cimarron. Listo para ocupar el lugar de Smitty en la lista. Necesita el nombre, necesita el pago. Está lo suficientemente desesperado como para no hacer preguntas. Bien, lo contrataremos después del cruce. Necesitamos otra mano, naturalmente, después de nuestras recientes pérdidas. Thorn se rió entre dientes. Un sonido desprovisto de humor. Asegúrate de que su descripción coincida razonablemente bien con la de Smitty en la nómina final. Los detalles menores se pasan por alto fácilmente después de 3 meses en la ruta. Nate se apretó contra la rueda del carro, sintiendo cómo se le helaba la sangre. No se trataba solo del robo de unos papeles. Thorn
no solo se estaba quedando con el sueldo de hombres muertos, estaba orquestando muertes, reemplazando hombres, robando toda su identidad, asignándola a recién llegados desesperados que se convertían en cómplices del plan, hombres que responderían con los nombres de los muertos el día de pago y luego desaparecerían, mientras Thorne se quedaba con las ganancias reales de vender las identidades originales y se embolsaba los sueldos atrasados no reclamados. Evans, Smitty, no habían muerto por accidente ni por acción del enemigo. Habían sido asesinados, borrados, sustituidos. ¿Cuántos más? ¿Cuántos nombres de la lista pertenecían a fantasmas, cuyos lugares habían sido ocupados por espectros bajo el control de Thorne? Oyó a Roper preparándose para salir de la tienda de Thorne. Nate se fundió en la oscuridad, con la mente dando vueltas. Esta conducción de ganado no era solo una aventura empresarial, era una conspiración móvil, una máquina de asesinato y robo de identidad, operada con escalofriante eficiencia por el carismático y despiadado hombre en quien todos confiaban sus vidas. Había tropezado con un secreto mucho más mortífero que las estampidas o los cruces de ríos. Y Thorne sabía que no podía arriesgarse a que nadie hablara en Abilene. Nate Callahan, el observador silencioso, se había convertido en el próximo lastre potencial de Thorne. El conocimiento pesaba como una losa en el estómago de Nate, envenenando la ya dura realidad de la ruta. Cada interacción con Thorne se sentía ahora amenazante. Cada mirada del jefe de la ruta era una potencial amenaza. Nate compartió su descubrimiento en voz baja con Jed Stamps. El rostro del cocinero se volvió aún más arrugado y sombrío mientras escuchaba, confirmando sus propias sospechas, largamente guardadas y tácitas. «Que se arda en el infierno», susurró Jed con fiereza, golpeando con el puño sucio la tabla de cortar. Sabía que había algo podrido. He visto demasiadas expediciones salir mal, pero nunca así. Robarle el nombre a un hombre es como robarle el alma. Miró a Nate con ojos penetrantes. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, Nate? No va a dejarnos llegar a Abilene sin saber lo que sabemos. Se deshizo de Evans, se deshizo de Smitty. Somos los siguientes en su lista. El miedo era real, palpable como el polvo que respiraban. Estaban a cientos de kilómetros de la ciudad más cercana, rodeados de hombres leales a Thorne, o al menos intimidados por él. Roper, el hombre al que Nate había oído hablar, era la mano derecha de Thorne, el ejecutor, cuyos ojos escudriñaban constantemente a la tripulación. Y estaban los hombres de reemplazo, como Miller, que se había unido a la expedición tras cruzar el Cimarrón, un hombre hosco y desesperado que respondía con indiferencia al nombre de Smitty, que estaban en deuda con Thorne y eran cómplices de su silencio. Nate y Jed sabían que tenían que actuar, pero ¿cómo? Enfrentarse directamente a Thorne era un suicidio. Intentar reunir a los demás vaqueros parecía igualmente arriesgado. ¿En quién podían confiar? Muchos eran solo vaqueros jóvenes centrados en el día de pago. Otros podrían estar demasiado asustados o incluso alineados en secreto con Thorne o Roper.
Su única oportunidad era encontrar pruebas, algo innegable, algo que pudiera cambiar la lealtad de la tripulación o que pudieran presentar a las autoridades si de alguna manera sobrevivían y llegaban a la civilización. El libro de contabilidad. Thorne llevaba un libro de contabilidad meticuloso en su tienda, en el que anotaba los salarios, los gastos y los anticipos. Jed lo había visto a menudo cuando iba a buscar fondos para suministros. Si Thorne era tan tonto o arrogante como para anotar los nombres reales junto a los robados o señalar las discrepancias en los acuerdos salariales, podría ser la clave. Entrar en la tienda de Thorne era todo un reto. Thorne guardaba celosamente su intimidad y Roper solía estar cerca. Necesitaban una distracción, un momento de caos en el que Thorne y Roper estuvieran ocupados en otra parte. Su oportunidad llegó de forma inesperada durante una fuerte tormenta en la pradera una semana después. Los relámpagos partían el cielo, los truenos retumbaban directamente sobre sus cabezas y la lluvia torrencial convirtió el campamento en un lodazal. El ganado, aterrorizado, comenzó a agitarse, amenazando con una estampida en toda regla. Todos los que podían, incluidos Thorne y Roper, se apresuraron a rodear el rebaño, luchando contra el viento, la lluvia y el pánico creciente de 3,000 cuernos largos. Era un caos, iluminado por los destellos cegadores de los relámpagos. «Ahora es el momento, Nate», gritó Jed por encima del viento, empujando a Nate hacia la tienda de Thorne, que estaba ligeramente apartada del campamento principal, cerca del carro de provisiones. «Ve, encuentra ese libro. Yo vigilaré lo mejor que pueda». Nate no dudó. Se deslizó bajo la lluvia torrencial, abrió la solapa de la tienda de Thorne, que estaba sorprendentemente seca y ordenada, y se metió dentro. Una sola linterna proyectaba un resplandor parpadeante. Recorrió con la mirada el pequeño espacio, el catre, el escritorio de campaña, las alforjas. Sus ojos se posaron en el pesado libro de contabilidad encuadernado en cuero que estaba abierto sobre el escritorio. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a él, con las gotas de lluvia cayendo de su sombrero sobre las páginas. Hojeó el libro, escaneando las entradas, nombres, fechas, cantidades pagadas, anticipos concedidos. Parecía todo bastante rutinario. Entonces, encontró las páginas correspondientes a la campaña actual. Evans, Charlie, con la nota, fallecido, cruce del Río Rojo. Pago pendiente anotado. Smitty, que aparecía inicialmente como Miller, S, tachado y sustituido por Smith, J, con la nota, fallecido, ataque indio. Pago pendiente menos un anticipo. Y junto a la entrada de Smitty, una pequeña nota a lápiz, casi invisible. Sustituto, Miller, T. Nombre falso, Kate Smith. Anticipo pagado, saldo pendiente, Thorne. Ahí estaba. No solo era un robo, sino una conspiración, documentada con la letra precisa de Thorne. Pasó rápidamente más páginas. Encontró otros nombres marcados como fallecidos en campañas anteriores, algunos
con anotaciones similares que indicaban sustitutos y fondos desviados. No era la primera vez que Thorne llevaba a cabo este plan mortal. ¿A cuántos hombres había eliminado? De repente, la entrada de la tienda se abrió de golpe. Nate se giró, llevando instintivamente la mano a su colt. Allí estaba Roper, con el agua goteando de su impermeable y el rostro contraído por la sospecha. Detrás de él, iluminado por un relámpago, Nate vio al propio Thorne, cabalgando a toda velocidad hacia la tienda, tras darse cuenta de que Nate no estaba en la fila que sujetaba el ganado. ¿Qué demonios haces aquí, Callahan?, gruñó Roper, bajando la mano hacia la pistola que llevaba en una funda a la altura de la cadera. Vio el libro de contabilidad abierto sobre la mesa y a Nate de pie junto a él. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que estaba pasando, y luego se entrecerraron con intención asesina. Nate estaba atrapado. El libro de contabilidad era la prueba, pero había sido sorprendido con las manos en la masa por el hombre de confianza de Thorne, con el propio jefe a solo unos segundos de distancia. La tormenta rugía en el exterior, reflejando el violento enfrentamiento que estaba a punto de estallar dentro de las frágiles paredes de lona de la tienda. Jed estaba demasiado lejos para ayudar. Era Nate contra Roper, con Thorne acercándose y el secreto de las identidades robadas pendiendo precariamente de un hilo. Roper se abalanzó, no inmediatamente sobre su pistola, sino sobre el libro de contabilidad, tratando de cerrarlo de golpe para proteger el secreto de Thorne. Nate reaccionó instintivamente, empujando el pesado libro fuera del alcance de Roper. Roper maldijo, abandonó el libro y desenfundó su pistola, cuyo cañón brillaba a la luz de la linterna. Nate desenfundó su colt al mismo tiempo. El espacio reducido de la tienda dificultaba los movimientos y los hacía peligrosos. Un disparo allí podría atravesar fácilmente la lona y alcanzar a cualquiera o cualquier cosa que se encontrara fuera. Ambos se rodeaban con cautela, mientras la linterna proyectaba sombras danzantes y errantes. La lluvia azotaba la lona y los truenos fuera eran casi ensordecedores. No deberías haber metido las narices donde no te incumbe, Callahan, siseó Roper, fingiendo un movimiento hacia la izquierda y luego hacia la derecha, buscando un hueco. Han muerto hombres, espetó Nate, manteniendo la pistola firme. Evans, Smithy, Thorne los mató. Tú le ayudaste. Los accidentes ocurren en la ruta, se burló Roper, pero sus ojos se movieron nerviosamente hacia la entrada de la tienda, anticipando la llegada de Thorne. Tenía que acabar con esto rápidamente. Disparó y el tiro resonó ensordecedor dentro de la tienda. Nate sintió la bala rozarle la mejilla mientras se agachaba y disparaba a su vez, apuntando a la mano de Roper que empuñaba el arma. Su disparo falló y alcanzó a Roper en el hombro. El hombre rugió de dolor y sorpresa, tambaleándose hacia atrás contra el poste de la tienda, y su arma cayó al suelo cerca de la cama de Thorne. Antes de que Nate pudiera aprovechar su ventaja, Thorne irrumpió en la tienda, con el rostro convertido en una máscara de furia fría y su propia pistola
ya desenfundada. «Tírala, Callahan», ordenó Thorne, con una voz que atravesó el ruido de la tormenta. Vio a Roper agarrándose el hombro y el libro de contabilidad abierto cerca de Nate. Sus ojos se volvieron inexpresivos, completamente desprovistos de emoción. «Parece que has descubierto algo que no debías». Nate mantuvo su arma apuntando a Thorne, muy consciente de que ahora se enfrentaba a ambos hombres, aunque Roper estaba momentáneamente incapacitado. «Se acabó, Thorne. Encontré el libro de contabilidad. La prueba de que mataste a Evans y a Smitty, los sustituiste y robaste sus identidades». Thorne sonrió, mostrando los dientes de forma escalofriante y depredadora. «Las pruebas solo sirven si vives para presentarlas. Es una pena. Eras un buen tipo». Hizo un pequeño gesto con la pistola. «Otro trágico accidente, me temo. Quizás te pillaron en medio del fuego cruzado al intentar detener a un ladrón». Miró a Roper. «Roper, recoge tu arma. Tenemos que limpiar esto». Roper, con una mueca de dolor, se tambaleó hacia su arma caída cerca de la cama. Nate sabía que no podía luchar contra los dos, atrapado en la tienda. Tenía que salir, coger el libro de contabilidad y llegar hasta los demás. Cuando Roper se agachó, Nate entró en acción. Dio una patada a la mesa del campamento, haciendo volar el libro de contabilidad y la linterna. La linterna se hizo añicos, sumiendo la tienda en una oscuridad casi total, salvo por los intermitentes y cegadores destellos de los relámpagos del exterior. Nate se lanzó hacia la entrada de la tienda justo cuando Thorne disparaba de nuevo, y la bala atravesó la lona donde Nate había estado unos instantes antes. Salió a toda prisa bajo la lluvia torrencial y el barro, con Thorne y un Roper maldiciendo tras él. La tormenta seguía arreciando. El ganado seguía mugiendo, aterrorizado, justo más allá del campamento, y la mayoría de los vaqueros estaban ocupados con la posible estampida. Solo Jed, cerca del carro de la comida, vio salir a Nate y vio a Thorne y Roper en su persecución. «¡Nate!», gritó Jed, sacando una vieja escopeta de la caja del carro. Thorne vio a Jed, vio la escopeta. Disparó hacia el cocinero, obligando a Jed a agacharse detrás del carro. «Roper, vea por Callahan», ordenó Thorne, volviendo su atención hacia Nate. «No puede llegar hasta los demás». Nate resbaló y se deslizó por el barro, dirigiéndose hacia la remuda, los caballos de reserva. Si conseguía montar, pero Thorne se interponía entre él y los caballos. Roper, a pesar de su hombro herido, se acercaba rápidamente por su flanco izquierdo. Un relámpago iluminó momentáneamente la escena. El ganado aterrorizado, los vaqueros luchando, Jed atrapado detrás de la carreta, Thorne avanzando, Roper acercándose. Nate se dio cuenta de que correr era inútil. Tenía que resistir allí mismo, en el barro y bajo la lluvia. Se dio la vuelta, levantando su Colt, con el agua corriéndole por la cara. Vio a Jed arriesgarse a mirar desde detrás del carro, con la escopeta lista. Vio los rostros de Thorne
y Roper, enmascarados por una determinación implacable. Había llegado el momento, el enfrentamiento que no había buscado, pero que no podía evitar. La verdad contra la mentira, representada en medio de una tormenta brutal, a kilómetros de cualquier ley que no fuera la que ellos mismos habían impuesto. Un relámpago iluminó de nuevo la escena, congelándola. Thorne y Roper se separaron ligeramente, avanzando hacia Nate con las pistolas en alto. Jed apoyó la escopeta contra la rueda del carro, esperando el momento oportuno para disparar. El viento aullaba, la lluvia azotaba el suelo, mezclándose con el barro levantado por las pezuñas de los caballos asustados y los hombres que luchaban. «No tienes a dónde huir, Callahan», gritó Thorne por encima del viento, con la voz tensa por la furia. «Deberías haber vigilado el ganado. Tú los mataste, Thorne», le gritó Nate, necesitando que los otros vaqueros, por muy ocupados que estuvieran, lo oyeran y lo entendieran. «Evans, Smithy, los mataste por sus nombres. Mirad su libro de cuentas». Algunos vaqueros más cercanos al campamento volvieron la cabeza, desviando momentáneamente su atención del rebaño por el enfrentamiento, con el rostro empapado por la lluvia y la confusión luchando con el miedo. El joven Billy Peterson tenía los ojos muy abiertos por la conmoción. «Mentiras», rugió Thorne, sintiendo el cambio, la posible pérdida de control. Volvió a disparar a Nate. Este se agachó y la bala le pasó silbando por la oreja. Disparó a su vez, apuntando bajo y levantando barro cerca de los pies de Thorne. Jed vio su oportunidad. Cuando Thorne disparó, levantó la escopeta y soltó una ráfaga, no directamente hacia Thorne, sino hacia el suelo cerca de él y Roper, y los perdigones les salpicaron las piernas, pinchándoles a través de la ropa mojada y haciéndoles gritar y tropezar. No fue un disparo mortal, pero detuvo su avance y creó una abertura. «¡El libro de contabilidad! ¡En la tienda!», Nate gritó a los vaqueros que observaban, esperando que alguien cualquiera tuviera el valor de mirar. «Reemplazó a hombres muertos. Les robó su paga. ¡Sus vidas!». Roper, ignorando el escozor en las piernas, se abalanzó sobre Nate, disparando a lo loco. Nate se mantuvo firme, apuntó con cuidado y disparó. Roper gritó, agarrándose el hombro ya herido, y cayó al barro, soltando el arma. Ahora solo quedaba Thorne. El jefe de la caravana miró a Nate con una expresión de incredulidad y odio. Su autoridad estaba destrozada, su conspiración al descubierto, su sicario muerto. Vio a los vaqueros mirando, vio a Jed recargando la escopeta. La desesperación se apoderó de sus fríos ojos. Levantó la pistola por última vez, apuntando directamente al pecho de Nate. Antes de que pudiera disparar, se oyó un disparo lateral. No era Nate, ni Jed. El joven Billy Peterson, con el rostro pálido pero decidido, estaba de pie cerca del borde del rebaño, con su revólver humeante en la mano. Thorne jadeó, mirando la mancha que se extendía repentinamente por su impecable abrigo. Luego sus ojos se pusieron en blanco y cayó de bruces en el barro, donde la lluvia se encargó rápidamente de lavar la sangre. Se hizo un silencio
inquietante, solo roto por el viento, la lluvia y los mugidos nerviosos de la manada, que había comenzado a calmarse ligeramente. Nate bajó lentamente su Colt, mirando a Billy, luego al cuerpo inmóvil de Thorne. Jed salió con cautela de detrás del carro, con la escopeta en ristre, observando la escena. Los demás vaqueros miraban atónitos, sin saber qué acababa de pasar, ni en quién confiar. Nate se acercó al cuerpo de Thorne y lo empujó con la bota. No hubo respuesta. Levantó la vista hacia los rostros de los miembros de la tripulación que se estaban reuniendo a su alrededor. «Es cierto», dijo Nate, con voz ronca. «Registren su tienda. Revisen el libro de cuentas. Él mató a Evans y a Smitty, quizás a otros antes. Les quitó los documentos y puso a otros hombres en su lugar con sus nombres. Señaló al hombre hosco, Miller, que había respondido al nombre de Smitty. Pregúntale a él». Miller palideció, con aire atrapado. No miraba a nadie a los ojos. Eso, tanto como las palabras de Nate o el libro de cuentas que aún yacía en la tienda oscura, pareció convencer al resto de vaqueros. El respeto y el temor que Thorne había inspirado se evaporaron, sustituidos por ira y repugnancia. La crisis inmediata había pasado. Thorne estaba muerto, Roper herido y capturado. Pero el largo viaje no había terminado. Aún se encontraban a cientos de kilómetros de Abilene, con 3,000 cabezas de ganado, un prisionero herido, varios hombres comprometidos y sin jefe de caravana. Nate Callahan, el hombre callado que solo quería que lo dejaran en paz, se vio empujado a una posición de liderazgo que nunca había buscado, responsable de la caravana, de los hombres y de la complicada y confusa verdad que ahora llevaban consigo. Enterraron a Thorne en una tumba poco profunda en la pradera, marcada solo por una sencilla cruz de madera que Jed había hecho. Un final sombrío para un hombre que se había dedicado a robar vidas. Roper, cuyas heridas fueron atendidas por Jed, que hacía las veces de médico del campamento, fue mantenido bajo vigilancia. Nate, con el consejo silencioso de Jed y el apoyo inesperado y constante del joven Billy Peterson, se hizo cargo de la conducción. No fue fácil. No era un líder nato como Thorne. Carecía de su carisma y su crueldad, pero era justo, firme y honesto. Y después de las revelaciones, eso contaba más. Convocó un consejo con los vaqueros que quedaban y les expuso la situación, incluyendo a los hombres como Miller que vivían bajo nombres robados. No emitió ningún juicio, solo expuso los hechos tal y como los conocía por el libro de contabilidad que Jed había recuperado. Thorne os utilizó, les dijo Nate a Miller y a los demás implicados. Se aprovechó de vuestra desesperación. Lo que hagáis ahora depende de vosotros. Podéis terminar la conducción, cobrar el sueldo con los nombres que os dieron y desaparecer, o intentar recuperar vuestra identidad de alguna manera cuando lleguemos a Kansas. No me interpondré en vuestro camino, siempre y cuando hagáis el trabajo de forma honesta. Era una justicia pragmática,
propia de la frontera. La mayoría de los hombres sustituidos eligieron la primera opción, agradecidos por la oportunidad de escapar de la sombra de Thorn sin consecuencias inmediatas. El resto del viaje fue agotador, pero diferente. La nube de miedo y sospecha se había disipado, sustituida por una solidaridad cansada. Se enfrentaron a tormentas, al territorio Kiowa, a la escasez de agua, pero lo hicieron juntos, con Nate liderando en silencio, Jed ofreciendo su sabiduría ruda y Billy aportando su energía juvenil y su lealtad. Cuando finalmente llegaron a Abilene, entregaron el ganado y pagaron a los hombres. Nate se aseguró de que se apartaran los salarios reales de los muertos, junto con el libro de cuentas de Thorn y los documentos recuperados, para entregarlos a la autoridad competente. Nate sintió una sensación de cansancio y satisfacción. Entregó a Roper al sheriff del pueblo, junto con un informe completo de las actividades de Thorn. La justicia, formal y lenta, seguiría su curso. Observó cómo los vaqueros se dispersaban, dirigiéndose a los baños, los salones o la estación de tren. Miller, todavía respondiendo a Smith, le dirigió a Nate un breve gesto de agradecimiento antes de desaparecer en el bullicioso pueblo. El joven Billy Peterson le estrechó la mano con firmeza. He aprendido mucho en este viaje, Nate, más que sobre el ganado. Nate se quedó allí un momento, rodeado por el ruido y el caos del pueblo ganadero. No había encontrado el tranquilo pedazo de tierra que buscaba. Todavía no, pero había encontrado algo más. Se había enfrentado a la corrupción. Había dicho la verdad al poder y había descubierto una fuerza tranquila dentro de sí mismo. No solo había sobrevivido a la ruta, sino que se había asegurado de que la justicia, por dura que fuera, prevaleciera. Todavía cargaba con fantasmas, pero ahora se sentían un poco más ligeros. Se dio la vuelta, no hacia el salón, sino hacia la oficina de tierras. Quizás, solo quizás, era hora de dejar de vagar y empezar a construir algo bajo su propio nombre. Suena una suave y reflexiva melodía de armónica que va creciendo suavemente bajo la voz de Joe Rivers. Joe Rivers, Nate Callahan, fue en busca de una oportunidad y encontró una conspiración más oscura que cualquier noche en la pradera. Marcus Thorn, un líder carismático, un hábil jefe de caravana, pero podrido hasta la médula. No solo robaba ganado, robaba vidas, robaba identidades, borraba a hombres como si fueran manchas en el polvo por dinero y poder. Un escalofriante recordatorio, amigos, de que a veces los mayores peligros no provienen de fuerzas externas, sino de la corrupción que se esconde dentro del círculo, bajo una máscara de autoridad y confianza. Piénsenlo. En ese largo y solitario camino, el nombre de un hombre, su identidad, puede ser lo único que realmente posee. Lo conectaba con su pasado, con su familia, con sus esperanzas para el futuro. ¿Robarle eso? Es más que un robo. Es un intento de borrar la existencia de un hombre, convertirlo en un fantasma cuya paga se puede cobrar, cuya vida se puede intercambiar.
Thorne trataba a los seres humanos como mercancías, olvidando el valor inherente, el alma, ligada a cada nombre, a cada vida. Nate Callahan podría haber mirado para otro lado, podría haber bajado la cabeza, cobrado su paga y seguido adelante, dejando que las desapariciones siguieran siendo trágicos, accidentes. Muchos lo habrían hecho, pero él eligió otra cosa. Escuchó esa voz molesta de su conciencia, reconstruyó la verdad y encontró el valor para plantar cara, no con declaraciones grandilocuentes, sino con una observación silenciosa y una acción decisiva cuando llegó el momento. Él, junto con Jed y el joven Billy, nos recordó que el liderazgo no siempre consiste en tener la voz más alta o el traje más elegante. A veces se trata de la integridad silenciosa, la justicia y el valor de hacer lo correcto, incluso cuando se está en minoría y a kilómetros de cualquier lugar. Su historia nos pregunta, ¿qué valor tiene un nombre? ¿Una identidad? En nuestras propias vidas, en nuestro propio tiempo, ¿cómo nos aseguramos de que las personas no se reduzcan en meros números, a meras entradas en un libro de contabilidad? ¿Cómo nos enfrentamos a aquellos que explotan, borran o roban la esencia misma de lo que alguien es? El viaje de Nate muestra que el coraje a menudo comienza simplemente prestando atención, atreviéndose a cuestionar lo que no parece correcto y encontrando la fuerza para actuar, incluso cuando el miedo te dice que te calles. Si la historia de Nate, este relato del largo viaje y las vidas robadas, te ha llegado hoy, te animo a que la compartas. Deja que estas voces resuenen y suscríbete a Voices of Justice para conocer más historias de dificultades, resiliencia y la búsqueda incansable de la verdad en la frontera estadounidense. Hasta la próxima, soy Joe Rivers, deseándote caminos despejados, compañeros honestos y el valor para valorar siempre a la persona que hay detrás del nombre. Sigue escuchando las voces, 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 escuchando las